buenas tardes. Gracias por su asistencia. Es un honor y una gran satisfacción para el Centro Fraternidad Humana poder contar hoy con la presencia totalmente desinteresada del compañero en ideas, señor Vicenç Guillén. Él es la prueba cierta de que si hay abertura de mente, la ciencia no tiene por qué estar reñida con la espiritualidad, sino solo con la superstición y el fanatismo. Aunque creemos que es conocido de todos ustedes, vamos a recordar que él es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia, España. Es escritor, conferenciante sobre temas de salud y espiritualidad, y sus principales temas incluyen el sentido de la vida, las relaciones personales y el origen emocional de las enfermedades. Es autor de los libros Las leyes espirituales y La ley del amor, los cuales difunde de forma gratuita y sin ánimo de lucro. Es director de las películas El profeta del desierto y El profeta del desierto 2, María de Magdala. Hoy nos obsequiará con el tema Amor, evolución y sentido de la vida. Temas que nos conciernen a todos y que él, con su conocimiento, humildad y cercanía, nos ayudará a su mejor comprensión. Y ahora os pediría que le recibamos con un fuerte aplauso. Bona tarda i moltes gràcies. Primer que tot agrair a l'Associació Fraternitat Humana que m'hagi convidat. A la Vicky és en la que van fer el contacte, però en general a tots. Bueno, deciros que para los que no me conocéis, como ha dicho María en la presentación, yo he tenido una formación científica, soy doctor en Ciencias Químicas, durante muchos años he estado trabajando en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, en investigación de la genética del cáncer. No tiene esto que ver con lo que vamos a tratar hoy, pero es un ejemplo pues, de lo que ha dicho María, ¿no? Que para mí la ciencia y la espiritualidad no están reñidas, sino que podrían ir de la mano. De hecho, si fueran de la mano nos iría a todos mucho mejor. Pues en la charla de hoy vamos a intentar hablar pues, de temas que a todos nos conciernen. Bueno, agradeceros, como digo, vuestra presencia, agrair a l'Associació Fraternitat Humana, m'hagi convidat y espero que la charla de hoy os resulte interesante. Vamos a hablar sobre algo que creo que todos en algún momento nos hemos planteado, ¿no? Sobre cuál es el sentido de la vida. Quizá los que son del centro pues lo tienen ya bastante claro, ¿no? Pero yo creo que todos en algún momento nos hemos planteado esto, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿A qué venimos al mundo? ¿Venimos a algo en particular? ¿Tienen nuestras vidas un sentido? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué nos morimos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Yo creo que todos nos hemos hecho esas preguntas, ¿no? Y a día de hoy, a pesar de que la humanidad pues lleva cientos de miles de años o incluso más de evolución aquí en este planeta, pues parece que todavía no hemos llegado a contestar esta pregunta, o por lo menos la sensación es esa, ¿no? Que mucha gente tiene muchas dudas, ¿no? Sobre si la vida tiene un sentido o no. Otra pregunta que tiene que ver con eso también inherentemente sería el por qué existe el mundo, ¿no? La vida en general, la nuestra y la de todos los seres vivos, ¿por qué existe el universo? Pues una de las preguntas también sería si el universo lo ha creado alguien, un ser superior, un Dios, o viene de la nada, como dicen que dice la ciencia, cosa que para mí no es así. Pero bueno, digamos la ciencia materialista pues tiene una concepción materialista del universo, entonces pues parece que no incluye a Dios en ese sistema, ¿no? Por tanto, todos
deberíamos hacer un esfuerzo para entender pues cuál es el sentido de la vida, ¿no? Lo que pasa es que normalmente esto parece que siempre lo dejamos para el último día. Quiero decir, aunque a veces nos asalta, pues como tenemos muchas ocupaciones y preocupaciones en nuestra vida, pues lo vamos dejando pasar. El trabajo, la hipoteca, pagar las facturas, las preocupaciones del día a día, ¿no? De la supervivencia. Y entonces pues parece que como que nos da igual, ¿no? O no lo pensamos. Incluso pues hay mucha gente que no se lo ha planteado, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos morimos? Mucha gente da por hecho que se acaba la vida ahí, que cuando el cuerpo se muere se acaba todo. Sin embargo, si aceptáramos esto, pues sería admitir, pues, o desde mi punto de vista, sería admitir que la vida no tiene sentido. Porque para mí no se puede completamente entender la vida si no hubiera algo más allá de la vida física. Pero bueno, vamos a ir planteando estas preguntas poco a poco y vamos a intentar responderlas. ¿Por qué nacemos? ¿Por qué nos morimos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Si hay vida después de la muerte o no? Y no lo vamos a hacer desde el punto de vista de una religión, sino desde el punto de vista de las evidencias que se podían tratar como cualquier evidencia científica. Quiero decir, hay estudios de investigación que hablan sobre todo esto. Luego os los presentaré. Otra cuestión que nos planteamos muchas veces, sobre todo cuando se muere un ser querido a una edad temprana, es ¿por qué, no? ¿Por qué hay niños que se mueren a una edad temprana? O niños incluso que nacen muertos, ¿no? O gente que se muere joven, ¿no? Cuando se muere una persona mayor, damos por hecho que es ley de vida que eso sea así. Sin embargo, cuando se muere una persona joven, nos preguntamos, qué injusta es la vida, ¿no? Porque ha llegado esa vida antes de tiempo, ¿no? Generalmente lo solemos ver así, ¿no? Como que es una persona que se ha ido antes de tiempo, ¿no? ¿Y de qué depende eso? ¿De que una persona se vaya antes de tiempo, por decirlo de alguna manera? ¿O es una cuestión de azar? ¿Hay algo que lo determina o no? Esa es una de las preguntas también. Otra pregunta podría ser, porque hay personas que nacen con una enfermedad de nacimiento, ¿no? La mayoría a lo mejor nacen sanos, pero hay gente que nace con una enfermedad de nacimiento y eso va a determinar cómo va a ser su vida y la de toda su familia. Si son enfermedades graves, ¿no? Congénitas. Seguramente esa familia también se preguntará, ¿por qué me ha tocado a mí tener un hijo así, ¿no? O es que tengo mala suerte. ¿Es una cuestión de azar o hay algo que lo determina? Los que nacen con niños sanos no se lo preguntan. La mayoría pues dan por hecho que es así, pero cuando en una familia viene un niño con un problema de enfermedad fuerte, pues entonces sí que se hace uno esas preguntas. Otra cuestión que yo me hacía cuando era pequeño era el por qué una persona nacía en una determinada familia y no en otra, en un lugar del mundo y no en otro, para vivir una vida que en cierta manera ya estaba bastante determinada, ¿no? Por ejemplo, si naces en un país donde hay una guerra, pues tu vida va a ser una vida muy dura, o en un país donde se pasa hambre, o en una familia que no te quiere, pues ya sabes que tu vida va a ser dura. Y muchas veces esa situación, ¿no? De comparar un niño que nace en un lugar privilegiado del mundo, en una familia que lo quiere, que lo va a cuidar bien, comparar esa vida de ese niño con otro niño que nace en otro lugar donde va a tener una vida difícil, dura, que seguramente será corta. Si ese fuera el principio de la vida, llegaríamos a la conclusión de que la vida es injusta, porque parece favorecer a unas personas y perjudicar a otras. Pero ¿es el principio de la vida, el nacimiento? Esa sería una de las cuestiones. Mucha gente ha dado por hecho que sí, pero ¿y si no fuera el nacimiento el principio de la vida?
Otra pregunta que seguramente todos en algún momento nos hemos planteado: ¿por qué existe la maldad en el mundo? ¿Tiene algún propósito? ¿O no lo tiene y se lo estamos buscando? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué el ser humano hace tanto daño? Ahí he puesto una imagen de un campo de concentración. Los genocidios, las guerras, los asesinatos, las violaciones han pasado y siguen pasando. Parece esto no tener un final, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Hay muchas personas que son ateas argumentando que si existiera un Dios infinitamente poderoso y bueno, intervendría de alguna manera para arreglar los males del mundo. Y como eso no ocurre, pues llegan a la conclusión de que no existe, ¿no? Ese es su argumento para su ateísmo, ¿no? Bueno, ¿y si hubiera otra razón? ¿Cuál puede ser la razón? Intentaremos también plantearnos la respuesta a esa pregunta. Otra pregunta importante es el tema de la felicidad. ¿Cómo se puede llegar a ser feliz? Yo creo que todos los seres humanos de forma innata buscamos ser felices en la vida. Sin embargo, si nos damos cuenta de cómo está el mundo, cómo está la gente, pues la verdad es que la mayoría de gente no llega a ser feliz. Entonces la pregunta sería: ¿qué hay que hacer para ser feliz? ¿Cómo se puede llegar a ser feliz? Incluso habrá gente que se plantee que la felicidad es un sueño inalcanzable, ¿no? Que realmente no existe. Pues esa es otra pregunta a la que intentaremos contestar, ¿no? ¿Cuál es el secreto para alcanzar la felicidad? Imaginemos que una persona sí que ha conseguido ser feliz. Para mí eso tiene que ver mucho con los sentimientos, haber experimentado sentimientos de amor. Pero va a llegar el día en el que o se van a morir las personas que amamos o nos vamos a morir nosotros. Entonces parece que esa felicidad tenga fecha de caducidad, porque irremediablemente parece que va a finalizar cuando se mueran nuestros seres queridos. Entonces, todo este tipo de respuestas, hay preguntas sin respuesta, tanto sufrimiento en el mundo, incluso hasta para los que han sido felices, parece que esa felicidad no sea duradera, hacen que la mayoría de personas tengan la percepción de que la vida es muy injusta, porque está llena de muchos sufrimientos a los cuales no le encontramos un sentido, ¿no? Y la pregunta sería: ¿existe una respuesta a todas esas preguntas? Y si existe, ¿cómo se puede acceder a ella? Pues lógicamente, como todos, yo he intentado buscar esas respuestas, ¿no? Y en esa búsqueda pues he encontrado pues cosas que sí que me han sido satisfactorias, ¿no? Que me han ayudado a entender el mundo, la vida, y a encontrarle un sentido, ¿no? Entonces, en esa búsqueda personal, lo que más me ha ayudado son los testimonios de las personas, ¿no? Tanto los que yo he podido vivir como por mí mismo, como los que he podido conocer de otras personas. Entonces me gustaría hablar de algunos de esos testimonios que creo que son muy necesarios para contestar a las preguntas, ¿no? Hablaremos de las personas que han experimentado la muerte clínica y que han sido reanimadas, han sido devueltas a este mundo, porque en ese intervalo en el que su cuerpo estaba muerto, parece que han tenido una experiencia que es bastante parecida de unas a otras. También hablaremos de las experiencias de las personas moribundas, porque también parece que al final de la vida a mucha gente le están pasando las mismas experiencias. También hay personas que afirman recordar otras vidas y otras que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Esto aquí no nos debe sorprender, ¿no? Pero pues no todo el mundo está acostumbrado, ¿no? a saber que es posible contactar con personas que ya han fallecido, ¿no? De hecho, a mucha gente le da miedo. Y a consecuencia de ese miedo, pues cierran las puertas a una gran fuente de información, ¿no? Bueno, lo voy a intentar explicar, como digo, desde el punto de vista de las evidencias, y para eso pues me voy a remitir a algunos estudios científicos que han estudiado todos estos casos, porque siempre el argumento contra
todo esto es que no se puede demostrar científicamente. Y mi pregunta es, ¿y por qué no? ¿Qué lo impide? ¿Que no lo pueda medir un aparato? Bueno, la gente también, los estudios muchas veces se hacen con los testimonios que recoges de la gente, ¿no? Por ejemplo, en un estudio epidemiológico tú le preguntas a la gente si tiene que ver, por ejemplo, imaginaos que se quiere ver si el café influye en la salud, ¿no? Pues se va a hacer una encuesta a la gente y se le va a preguntar por sus hábitos de vida. Se le va a preguntar cuántas tazas te tomas al día, ese tipo de cosas. Y eso sí que se tiene en cuenta como algo dentro del estudio. Pues, ¿por qué no se le puede preguntar a la gente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte si ha visto algo o no? Y recoger todo eso. Sí que se puede. De hecho, hay gente que lo ha hecho. Entonces, os hablaremos un poquito de eso. Bueno, vamos a hablar primero de las experiencias de personas que han estado en estado de muerte clínica. Resulta que estos son estadísticas, ¿vale? Alrededor del 5%, entre 4 y el 5% de la población mundial en algún momento va a experimentar una muerte clínica, una situación de muerte clínica. Por lo tanto, no es algo tan... Bueno, perdón, una situación de experiencia cercana a la muerte, que no es exactamente lo mismo. O sea, que habría más gente que tendrá muerte clínica, pero que además durante ese periodo tenga una experiencia cercana a la muerte, el 5% de la población mundial. Y claro, eso son una población de casi 10.000 millones de personas, eso son muchos millones de personas. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando se habla de la muerte, el típico argumento de la gente que no cree en nada es: a ver, no podemos saber lo que hay más allá de la muerte porque no ha venido nadie para contarlo. ¿Cómo que no? El 5% de la población mundial, millones de personas han vuelto y han contado su experiencia. Por lo tanto, sí que hay pruebas. Otra cosa es que tú no quieras darle crédito a esos testimonios, pero los testimonios están ahí. Y ahora veremos que eso nos servirá para dibujar qué es lo que esas personas dicen que viene después, o lo que se denomina la experiencia cercana a la muerte. Digamos que alrededor de esa cantidad de gente que tiene una experiencia de muerte clínica, alrededor del 20%, podríamos decir 1 de cada 5, tiene una experiencia cercana a la muerte, que consiste en lo que os voy a explicar ahora. La experiencia cercana a la muerte sería una experiencia, una vivencia que tienen las personas en ese estado de muerte clínica, que empezaría con la separación del cuerpo. Es decir, ellos sienten que se salen de su cuerpo, como si el cuerpo fuera un vestido del cual se están desprendiendo en ese momento. Y una vez se han separado del cuerpo, experimentan una especie de viaje a toda velocidad. Las sensaciones de que ya no tienen peso, o sea, que como si de total ingravidez, al final del cual llegan a un lugar que suelen describir como un lugar de mucha paz, de mucha tranquilidad, de un gran bienestar, un lugar maravilloso del cual no se querrían ir. Y en ese lugar suelen describir un encuentro o bien con seres queridos que ya han fallecido, o bien con seres que ellos reconocen como sus guías. Y parece que ser que tienen como una especie de diálogo, y pues se les dice que todavía no ha llegado su hora de quedarse allí y que se tienen que volver al cuerpo y continuar con la vida. Y muy a su pesar, pues vuelven. Y por eso luego nos lo cuentan, porque si se hubieran quedado allí, pues lógicamente no lo podrían contar. Tal vez sea por eso que la mayoría de los que se van no vuelven, porque se está bastante bien allí. La cuestión es que los que han vuelto nos cuentan, muchos de ellos, que no hubieran querido regresar, que allí estaban muy bien y que volver a la vida se les hace muy cuesta arriba. Por lo tanto, en algún momento regresan al cuerpo. También algunos suelen contar que tienen una especie de visionado de su vida, pero como hacia atrás, desde el momento actual hacia el principio de su vida, ¿no? Digamos, teniendo bastantes
como bastante impacto de los acontecimientos que han sido significativos en su vida, ¿no? Tal vez sea un volcado de la memoria hacia el otro plano. La cuestión es que estas personas han regresado al cuerpo y nos han contado la experiencia. ¿Cuál suele ser los cambios más importantes que tienen las personas que han tenido una experiencia de muerte clínica? Primera cosa, dejan de tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque han echado un vistazo y lo que han visto tiene muy buena pinta, por lo tanto no hace falta asustarse. De hecho, como digo, la mayoría se hubieran quedado allí. Y otra cosa que experimentan es un cambio de valores. Generalmente las personas, como digo, estamos muy preocupadas por los aspectos materiales de la vida. Los del trabajo, de pagar las facturas, hipoteca, tal, otros ser sexys para ligar más, todo el mundo ahí en el gimnasio machacándose para tener tableta de chocolate, cirugía estética, la fama, la riqueza, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, estas personas cuando vuelven, si en algún momento estaban interesadas en alguna cosa de esas, pierden el interés y empiezan a darle preponderancia en su vida a los sentimientos. Es decir, empiezan a vivir más de acuerdo con los sentimientos, se preocupan más de las relaciones personales y el resto de cosas pasan a un segundo plano. Es como que han percibido en esa experiencia cuál es el sentido de la vida y entonces dentro del sentido de la vida tiene mucha importancia eso, los sentimientos. Todas estas experiencias no penséis que son cosa que solo ha ocurrido desde hace poco tiempo, eso ha ocurrido desde que el ser humano existe. Lo que pasa es que, claro, cuenta tú esto en la época de la Inquisición. Lógicamente, pues ya sabes que el camino va a ser directo a la hoguera, ¿no? Pensarían que estás endemoniado o lo que sea y irías a la hoguera. Entonces, claro, pues ¿qué ha pasado? Que la gente ya sabía que estas cosas no las tenía que comunicar. A la hoguera o luego al centro psiquiátrico, ¿no? Más en la actualidad. Era una cosa que era muy difícil hablar de ella públicamente, ¿no? Porque iba a tener una represalia, ¿no? De la sociedad. Pero sí que es cierto que gracias a que la humanidad va avanzando, pues a partir de cierto momento, pues este tipo de experiencias, pues ya empezaron a ser menos mal vistas, aunque en el inicio también. Entonces, quizá en siglo XVIII podríamos decir, pues ya se experimentan los primeros cambios, ¿no? Y ahí el boom tan importante de la mediumnidad y de todas las manifestaciones desde el otro plano, ¿no? No porque no existieran de antes, sino porque en ese momento hay gente que dice, ostras, vamos a ver qué pasa aquí, porque aquí hay algo, aquí está pasando algo, ¿no? Y entonces, pues, hay el desarrollo del espiritismo, Allan Kardec, y todo lo que vosotros conocéis, ¿no? Pero no es porque empezar ahí, esto existe desde siempre. Lo que pasa es que ahí hay un mayor interés. De hecho, los científicos de aquella época sí que se interesaron por esto. Hay premios Nobel de aquella época que eran espiritistas, no lo veían como algo fuera de la ciencia, ¿no? Eso ha sucedido a posteriori, ¿no? Por intereses económicos se han apartado ciertas cosas y se ha puesto se ha encasillado a la ciencia solo para el estudio de lo material, cuando en realidad un científico de toda la vida ha sido filósofo, ha sido teólogo, ha sido de todo. Entonces, los grandes pensadores de la antigüedad les preocupaba tanto el estudio de la naturaleza como el sentido de la vida. La cuestión es que, aún así, ha habido mucha persecución de cualquiera que dijera que hay algo más allá de la muerte y que hay experiencias. Incluso en la propia religión, que se supone que admite la vida después de la muerte, ha sido muy crítica, ¿no? Con los episodios de personas que contaban su experiencia en el otro lado, ¿no? Más bien no querían que se contara. Como con algún miedo, ¿no? A ver si se dice algo que no cuadra con lo que nosotros estamos contando, ¿no? Entonces, la religión también ha perseguido las manifestaciones, por ejemplo, de que la gente cuente lo que le ha pasado en estado de muerte clínica.
Aún así, a partir de los años 70, empezaron a haber ya, digamos, científicos de la actualidad pues que se atrevieron a dar el paso de contar lo que ellos ya iban conociendo de cerca, ¿no? O sea, por ejemplo, Raymond Moody, ¿no? Psiquiatra y filósofo, por su trabajo él tuvo la oportunidad de conocer personas que habían experimentado una experiencia cercana a la muerte y que se atrevieron a contarlo en público. Él pues asistió a una charla de alguna persona que se atrevía a contarlo en público y ya empezó a ver que no era tan infrecuente como parecía. Y sí es más frecuente de lo que pensamos. Entonces se atrevió a estudiar las experiencias cercanas a la muerte, desde un punto de vista científico. Y se atreve en el año 1977 a publicar un artículo de investigación en una revista de investigación científica titulado Las experiencias cercanas a la muerte, un dilema para los médicos, ¿no? Para los the clinicians, serían los médicos, ¿no? Entonces, claro, él lo plantea así, como diciendo, así con humildad, ¿no? Diciendo, a ver, es que pasa esto, no sabemos lo que es. Él sí que lo sabía, pero de cara a publicar en una revista científica tienes que ir ahí por debajo haciéndote el tonto, ¿no? Y entonces dice, mira, aquí hay gente que dice esto. Bueno, ahí está. Ahí están los testimonios. Ahora, si tú empiezas a atar cabos, al final de aquí acabas deduciendo que pasa esto y lo otro. Ahí lo dejo. Pensad lo que queráis. Bueno, cuando él publica este artículo, le caen de palos lo que no está escrito. O sea, empiezan a reírse de él, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero alguna gente no. Y de hecho esa gente, pues, la experiencia de Raymond Moody le ayuda pues a también lanzarse a hacer sus propias investigaciones. Y la gente de a pie, pues, sus libros, porque él, aparte de ese artículo de investigación, también lanza su primer libro, Vida después de la vida, a nivel divulgativo, cuenta exactamente lo mismo que en los artículos, pero sin las cortapisas que tiene un artículo de investigación. Digamos que le permite contar con mayor detalle toda su investigación. Pues este libro se convierte en un bestseller, con lo cual, pues, ¿eso qué quiere decir? Pues que a la gente sí que le interesaba todo eso. Tal vez porque se sentían reflejados en muchas de las experiencias que se estaban contando en ese libro. Luego publicó otro libro, Reflexiones sobre la vida después de la vida, y pues se ha hecho una persona muy reconocida en este ámbito, ¿no? De las experiencias cercanas a la muerte, que ha inspirado a muchos otros investigadores, como Melvin Morse, pediatra en la Universidad de Washington. Él, por cuestiones de trabajo, atendía en urgencias a niños pues, que algunos entraron en muerte clínica y que, gracias al trabajo de esos médicos, consiguen ser reanimados. Pues, ¿qué pasa con esos niños? Pues que contaban la misma historia que los adultos. La misma historia. Claro, con el lenguaje de un niño, a veces niños muy pequeños. Entonces, claro, esa teoría que algunas personas tenían de, a ver, todo eso te lo estás inventando porque en realidad no te quieres morir, ¿no? Entonces inventas una película para ilusionarte con que continúa la vida después de la muerte, ¿no? Claro, pero, joder, todos cuentan lo mismo. Oye, pues qué casualidad, ¿no? Pero, ¿y en un niño de 3 años? Un niño de 3 años no sabe lo que es la muerte, o sea, no tiene una percepción clara de lo que es la muerte, ni suele tener miedo de la muerte. Sin embargo, cuenta la misma historia, además con detalles que dices, ostras, es un niño de 3 años, tanta imaginación para algo tan complejo como una experiencia cercana a la muerte, pues contaba la misma historia. Entonces él también se atrevió a publicar un artículo de investigación, esto ya tiempo después, en el año 94, sobre las experiencias cercanas a la muerte en niños. Y un libro titulado Más cerca de la luz, que revela, lo que revela las experiencias próximas a la muerte de los niños. En la actualidad y a partir de los años, a partir del 2000, del cambio de siglo, la cantidad de investigadores en este campo ha ido creciendo bastante. De hecho, en el año 2001 se publica en la revista Lancet
para los que no estáis familiarizados, esta revista es una revista científica, es la segunda más importante del mundo en investigación en medicina. O sea que es muy prestigiosa. Pues esa revista publica un artículo de investigación sobre experiencias cercanas a la muerte, un estudio realizado en Holanda que dirige el doctor Pim van Blommel. Aquí se recogen aproximadamente el resultado de una investigación de unos 400 casos de personas que habían estado en paro cardíaco y habían sobrevivido. Y pues en esa población pues les preguntan, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Has vivido algo en ese tiempo en el que estuviste clínicamente muerto? Y entonces un estudio muy detallado, que aporta muchos datos que vienen a confirmar lo que ya se sabía, porque básicamente no es que diga nada nuevo, simplemente que hay muchos casos estudiados de una forma metódica con el método científico. Él ha seguido publicando otros artículos y un libro que se llama Consciencia más allá de la vida. De hecho, él inventó el término conciencia no localizada para intentar darle un nombre técnico que acepten en la ciencia al hecho de que el alma continúa con la vida después de la muerte, ¿no? A la inmortalidad del alma. Pues hubiera sido más fácil hablar de alma que de conciencia no localizada, pero es lo que tiene la ciencia, que muchas veces no quiere admitir el lenguaje sencillo. Bueno, otros investigadores también de la misma época, el doctor Peter Fenwick y el doctor Sam Parnia. El uno es neuropsiquiatra y el otro es biólogo y cardiólogo, uno en el Reino Unido, otro en Estados Unidos. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Peter Fenwick en persona, porque hizo una charla en Elche, y nos invitaron también, entonces pues lo conocimos, ¿no? Una gran persona, también su mujer. Y también otro año fue a esta misma charla, o sea, a este mismo congreso fue Pim van Blommel. Lo trajeron en un hospital de Elche, donde había un grupo pues que estaba muy interesado en este tipo de experiencias, liderado por Vicente Arráez, que es un médico que se dedicaba a las urgencias. Pues entonces él tenía mucho interés en que esto se diera a conocer. Bueno, ahí tenéis artículos científicos que han publicado a raíz de esta colaboración entre estos investigadores y sus equipos, que es el estudio AWARE, que lo que intenta pues es investigar qué pasa con la conciencia cuando se muere el cuerpo físico. Ellos continúan, aquí ya han buscado la colaboración de más hospitales de Estados Unidos, de Canadá, del Reino Unido, para incluir los datos de todos en los estudios. Y pues han ido publicando, es decir, que sí que hay investigación en todo esto. Hay más gente, no puedo repasarlos todos porque nos tiraremos aquí una semana, pero bueno, que sepáis también, pues otra gente que a lo mejor sí que ha dado el paso de hacerlo a nivel divulgativo, ¿no? El doctor José Miguel Gaona, igual lo conocéis porque salía mucho en Cuarto Milenio, ha escrito el libro Al otro lado del túnel. El doctor Enrique Vila, psiquiatra. Él estuvo en un congreso espírita de la Asociación Andaluza en el año, creo que 2006. Yo tuve la oportunidad de escucharle en esa charla, porque me invitaron allí también a hacer una charla, y ya fue la última que dio porque desencarnó al poco tiempo. Pero era muy, muy gracioso, como buen andaluz, un sentido del humor muy, muy bueno. De hecho, el nombre, si os fijáis, yo vi la luz, lo de Vila, él se llamaba Enrique Vila, entonces hizo un pequeño juego de palabras con el nombre de su libro. Bueno, él recogió, en una época en la que no era tan frecuente el estudiar esto desde el punto de vista de la medicina, pues estuvo recogiendo muchas experiencias cercanas a la muerte en España. ¿Vale? Fue un poco como el Raymond Moody, ¿no? en España. Lo que pasa es que aquí el recorrido de estas investigaciones es muy, muy corto.
No sabéis la cantidad de problemas que se ponen en los hospitales para hacer un estudio de esa naturaleza. Con lo cual ya se ve una mala intención de que no se quiere dar a conocer. Bueno, Jeffrey Long en Estados Unidos, radiólogo en oncología, ha escrito el libro Evidencias del Más Allá sobre pruebas de la existencia de otra vida después de la muerte. Jean-Jacques Carbonnier, médico francés, anestesista. El libro Las pruebas científicas de una vida después de la vida. Eso es otra cosa, por ser anestesista se ve que él le ha pasado mucho. Otra cosa que suele suceder bastante frecuentemente, que cuando anestesian a una persona se salga del cuerpo. Incluso muchas veces causándole una muerte clínica. O sea, hay mucha gente que durante la anestesia ha tenido salida del cuerpo, con o sin muerte clínica. Se ve que algo dan ahí que provoca, aparte de que te quedes ahí inconsciente, que la salida del cuerpo y muchas veces incluso hasta la muerte clínica. Entonces él cuenta pues casos que él ha tenido oportunidad de conocer. Bueno, ¿a qué conclusiones están llegando todos esos investigadores? Os repaso las dos más importantes. La primera, que las experiencias cercanas a la muerte no son alucinaciones, no son imaginaciones, no es porque te falte oxígeno, no es nada de lo que se ha argumentado desde el punto de vista de la ciencia material para justificar la experiencia. Son experiencias reales, son experiencias reales. ¿Y qué nos están confirmando esas experiencias? Que la vida continúa más allá de la muerte del cuerpo físico. O sea, que la vida no reside en el cuerpo físico. Porque todas esas personas han salido del cuerpo y seguían vivas. Y han vuelto al cuerpo. Pero fuera del cuerpo estaban vivas. Y así lo han explicado. Por lo tanto, la conciencia no reside en el cuerpo físico. Y si se van a morir y siguen estando vivos, es que la vida va a continuar más allá de la muerte del cuerpo físico. No sé si conocéis a un neuropsiquiatra, no lo tengo ahí puesto, pero se llama Eben Alexander, no sé si lo conocéis. Bueno, Eben Alexander era neuropsiquiatra de los clásicos, los de que bueno, la muerte es el final, no existe nada más allá, todo esto son mentiras, tal. Hasta que a él mismo le pasa la experiencia cercana a la muerte. Con lo cual, y bueno, estuvo un tiempo en coma, bueno, tuvo experiencia cercana a la muerte, se queda en coma, y cuando ya lo daban por muerto, que dicen, este ya no se va a recuperar, se va a morir, va y se despierta. Y dice, nada, pues que todo lo que lo que yo creía era mentira, es que sí que pasa, sí que hay algo. Y ahora sé que hay algo porque yo he estado allí. Entonces también, si lo buscáis por ahí, Eben Alexander, Eben con B, pues veréis también un poco lo que ha sido su experiencia, ¿no? O sea, nada mejor que pasar uno mismo por la experiencia para saber si es real o no. Pero muchas veces podríamos... no deberíamos tener la necesidad de experimentarlo todo para saber que es así. No sé, yo nunca me he cortado el brazo, ¿no? O sea, no me he cortado el brazo, pero no se me ocurrirá probarlo, porque ya sé que si me corto el brazo no lo voy a recuperar y voy a sufrir, ¿no? Porque hay gente que se ha cortado el brazo y le ha pasado eso, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué no nos fijamos en lo que están viviendo las personas? Es que si no lo veo no lo creo, esa es la típica frase, ¿no? Es que si no lo veo no lo creo, o hasta que no lo diga la ciencia, ¿no? Y yo cuando me dicen eso, si no lo veo no lo creo, les digo, ¿tú has visto un átomo? Pregunto, yo soy químico, ¿vale? Y doy física y química en un instituto. Entonces el tema de los átomos, pues es algo con lo que estoy familiarizado. Y entonces la gente me dice, no he visto un átomo. Dice, ni tú ni nadie hasta 1980 y algo.
que fue cuando se inventó el microscopio de efecto túnel, que permitió no verlos, sino detectarlos y a partir de ahí crear una imagen a partir de esos datos. Ahí es cuando se vieron los átomos, por decirlo de alguna manera, y sí, efectivamente eran redonditos como creía la ciencia, pero hasta ese año no se vieron. Sin embargo, la ciencia daba por hecho que existían, porque indirectamente habían visto que debía de ser así, porque no había manera de explicar la realidad si no es admitiendo que existían los átomos. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Aunque tú no lo hayas visto con tus ojos, la evidencia te está conduciendo hacia que existe todo eso. Como digo, nadie ha visto los átomos, pero todos creen en ellos porque lo dice la ciencia. Como digo, la ciencia sabe que existen de forma indirecta, y hasta 1980 pues se creían, se sabía que existían los átomos aunque no se hubieran visto. Entonces no hace falta ver para creer, solo hace falta ver las pruebas. Si ahora viniera la ciencia, los científicos de todo el mundo se pusieran de acuerdo en decir que sí que existe la vida más allá de la muerte, incluso así habría mucha gente que diría, eso es mentira. Porque aunque les enseñas artículos científicos sobre este tema, lo siguen pensando. Por lo tanto, no es una cuestión de que lo diga nadie, es que tú lo analices por ti mismo y te des cuenta, pero tienes que querer abrir la mente, porque si no abres la mente no lo interpretarás de la manera correcta. Hablemos ahora de las experiencias de las personas moribundas, porque al final de la vida también hay muchas personas que dicen que ven y conversan con seres que ya han fallecido. Lo suelen calificar como seres luminosos o bien seres queridos suyos que ya han fallecido, que vienen allí a verles. Y esto no tiene nada que ver con tus creencias. Gente que es súper atea de toda la vida dice, mira, pues está viniendo aquí mi padre a verme, está hablando conmigo, me está ayudando, me está preparando. Mi padre, mi madre, gente que suele ser cercana a ti y que ya está en el otro plano. Oye, ¿y todos se han puesto de acuerdo también en alucinar lo mismo? Porque es también lo que se suele decir, es que ahora van a empezar a alucinar. ¿Sí? Y no ven elefantes rosa o otra cosa, no, ven a seres queridos que ya han fallecido. Oye, pues qué curiosidad, ¿no? Qué casualidad, perdón. Entonces, este tema también es algo muy, muy habitual que ha atraído la atención de los investigadores, como por ejemplo la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra. Ella era una psiquiatra pues también muy materialista, muy atea, no creo en nada, pero muy profesional en su trabajo. Entonces empezó a trabajar con enfermos terminales y ella quería saber todo sobre lo que estaban viviendo, ¿no? Entonces estos enfermos terminales pues empezaron a contarle todas sus experiencias, hasta también lo de que veían a seres que ya habían fallecido. Entonces eso a ella le hace cambiar totalmente su visión sobre la muerte, hasta el punto de que se convence de que realmente la muerte no es el final, sino, como ella lo define, un amanecer a la vida en otro plano de la existencia. Sobre la muerte de los moribundos es otro libro suyo. Peter Fenwick y su mujer Elizabeth también se han interesado por este tipo de experiencias. Han escrito el libro El arte de morir, también relacionado con experiencias en moribundos. También tiene algún artículo de investigación realizado sobre todo con la ayuda de centros geriátricos, porque claro, hay mucha gente fallece en esos centros y allí tienen pues muchos testimonios, ¿no?, recogidos. O sea que vienen a confirmar más o menos lo que el grupo anterior, que continúa la vida más allá de la muerte física. Vamos a ver lo que cuentan las personas que dicen recordar otras vidas. Aquí nos vamos al otro lado, ¿no? O sea, estábamos hablando de aquí, o sea, de la muerte, ¿no? Vida después de la muerte, ahora vida antes del nacimiento. Claro, si hacemos caso a esto, de que realmente vivimos otras vidas antes del nacimiento, querría decir que el nacimiento no es el principio de la vida, lógicamente. Uno puede poner en duda esas experiencias, ¿no?
Sin embargo, hay casos que son extraordinarios, ¿no? Sobre todo los de los niños pequeños que empiezan a decir que ellos han vivido otras vidas, dando detalles. De hecho, muchos de ellos lo que dicen es: yo quiero volver con mi familia. Como que no reconocen a su familia actual como la suya. Se sienten tan identificados todavía con los recuerdos de esa supuesta vida anterior, pues que ellos quieren volver con su familia, no estar con la familia actual. Y dan muchos detalles de cómo era esa otra vida. Y también muchos llegan a describir también cómo murieron en esa otra vida. Claro, esto pues a muchos padres les dejaba un poco en estado de shock, ¿no? Muchos padres pensaban que los niños se lo imaginaban. Claro, cuando a un niño le dices que tiene que callarse para hablar de ciertos temas, pues muchos niños aprenden a que no lo tienen que comunicar. Pero afortunadamente, pues algunos niños, bien porque han tenido un entorno que los ha comprendido, o porque vivían en países donde la creencia en la reencarnación es algo normal, pues sí que esos testimonios han pasado más allá de la familia, ¿no? Y entonces pues ha habido investigadores que se han atrevido a estudiarlos, como por ejemplo el doctor Ian Stevenson, médico y bioquímico, profesor en la Universidad de Virginia en Estados Unidos, que se dedicó a estudiar los casos de niños que recuerdan otras vidas. Lo que él intentaba es, primero, cuando conocía algún caso de algún niño que parecía recordar otra vida, era documentar los recuerdos, o sea, conseguir toda la información de lo que el niño recordaba, y luego intentar verificar si realmente eso había pasado en la vida de alguien que había muerto antes de que ese niño naciera. Si conseguía documentar que realmente había sido así, pues lo consideraba un caso real. Pues en ese trabajo de investigación consigue una base de datos de más de 2.500 casos de niños cuyos recuerdos de otras vidas han sido verificados. Ha sido comprobado que realmente alguien que vivió en el pasado, pues coincidía con los recuerdos que ese niño daba. Incluso ha habido casos extraordinarios, ¿no? Él cuenta en algún artículo suyo, ¿no? El caso de pues una niña que decía, no, yo me llamaba así, vivía en tal sitio, me pasó esto, lo otro, lo de más allá. Y la familia dice, ¿pero dónde vas? ¿Qué me estás contando, no? Pero era muy pertinaz, muy insistente. La cuestión es que al final llega el caso a oídos de Ian Stevenson. Oye, y que la niña encuentra a la familia, les va guiando, le dice, mira, vive aquí, mira, aquí vamos a encontrar esto, vamos a encontrar lo otro, yo tenía este juguete, tal, y encuentra, porque eso, o sea, ocurrió porque esta niña había muerto en edad temprana, en la vida anterior, y había encarnado bastante rápido, de manera que la vida, o sea, la familia de su vida anterior todavía estaba físicamente encarnada en la actualidad, lo que pasa es que habían pasado años, ¿vale? Entonces, con los datos que ella dio, fueron a visitar a su familia de la vida anterior. Claro, ya eran mayores, pero ella se acordaba de todos. Claro, los reconoció poco a poco porque ya habían crecido, pero tal cual lo que ella contó fue lo que encontraron. Pues así hay muchos casos. Y en estos artículos de investigación, a partir de los años 70, pues Ian Stevenson también pues dio cuenta, o sea, dio testimonio de ellos en revistas de investigación científica. A nivel divulgativo, pues tiene varios libros. Uno es 20 casos que hacen pensar en la reencarnación y otro, niños que recuerdan vidas anteriores. Continuador del trabajo de Ian Stevenson es Jim Tucker, también en la Universidad de Virginia, que también ha publicado varios artículos de investigación y un libro titulado Vida antes de la vida. Qué curioso. Alguien podrá pensar, bueno, ¿y cómo puede ser que estas personas en una universidad hayan podido hacer ese trabajo? Porque, claro, eso no es tan fácil. Pues, no sé si sabéis cómo funciona en Estados Unidos el tema de las universidades. Es todo muy comercial. Las universidades privadas es tanto ingreso, tanto invierto. Pues fue porque hubo una persona muy rica que estaba interesada en este tema, no tenía herederos y dijo, cuando yo me muera,
toda mi fortuna, quiero que la invierta esta universidad en este tema y que sea este investigador. Y entonces la universidad, para coger el dinero, dijo, hombre, claro, trae para acá el dinero. Y por eso él se pudo dedicar profesionalmente, tanto Ian Stevenson como Jim Tucker, a esto, porque hubo una donación de alguien que patrocinó todo eso. Si no, a lo mejor lo podría haber hecho por su cuenta, pero no como profesor de la universidad. No hubiera sido tan fácil. Es decir, que no es tan fácil. Y bueno, ya te digo aquí, si nos pusiéramos a hablar de esto en universidades, pues la poca receptividad, ¿no?, que habría. Yo recuerdo el caso de un, no voy a decir el nombre porque eso prefiero que se quede en el anonimato, un catedrático de una universidad que quiso hacer un estudio sobre experiencias cercanas a la muerte en España y vamos, le echaron a patadas, o sea, como diciendo, ¿tú dónde vas? ¿Dónde vas a...? Y el hombre dijo, bueno, vale, máximo respeto, o sea, quiero decir, le trataron muy mal, siendo incluso quien era, o sea, catedrático y, hombre, un poco de apertura, que no estamos en la Edad Media, pues parece que estamos todavía un poco allí en la Edad Media. Bueno, Jim Tucker, como digo, ha seguido publicando artículos de investigación de niños que recuerdan otras vidas. Si entráis en YouTube veréis casos, pues el de un niño norteamericano, pues que en otra vida fue piloto de aviación en la Segunda Guerra Mundial. Ese es un caso muy conocido. Y claro, el niño de pequeño dibujaba unos aviones y un detalle y siempre tenía pesadillas con ese tema. Los padres estaban muy preocupados y entonces pues le preguntaban al niño, el niño empezó a dar detalles de los aviones de la Segunda Guerra Mundial, dio el nombre de un portaaviones, unos detalles, claro, los padres se quedaron un poco alucinados, ¿no? Y al final recurrieron a la ayuda de Tucker y gracias a él pues descubrieron quién fue el niño en la otra vida. O sea que sí que es posible investigar sobre este tema. También hay gente que ha conseguido recordar a través de hipnosis regresiva. O sea, algunos recuerdos son espontáneos. Los de los niños, estos suele ser porque en la otra vida han muerto a una edad temprana y han vuelto a encarnar rápidamente, y por eso de alguna manera eso hace que el recuerdo de la otra vida esté muy impregnado en ellos antes de encarnar. Porque alguien podría decir, bueno, ¿por qué unos recuerdan y otros no? Pues estos casos sí que se ha comprobado que suele ser algo común en ellos el que hayan muerto a una edad temprana y hayan encarnado bastante rápido. Eso no quiere decir que todos los casos sean así, pero muchos de ellos sí que o suelen haber una muerte traumática y una necesidad de continuar, de volver pronto al plano físico. Bueno, comentaba que también se puede recordar otras vidas a través de algunas técnicas como la hipnosis regresiva. Por ejemplo, el doctor Brian Weiss, que es muy conocido por este tema, él es psiquiatra y utilizaba la hipnosis regresiva, sobre todo bueno, primero él no creía en la reencarnación, pero sí que utilizaba la hipnosis, sobre todo en casos de personas adultas ya que tenían algún trauma que no conseguían identificar dónde había empezado. O sea, y él pensaba pues que podía ser un trauma de la infancia temprana que se ha olvidado pero no se ha superado. Entonces le pedía a ellos, a esos pacientes, que volvieran al momento en el que se inició el trauma, pensando en que recordarían algo de la infancia. Y algunos recordaban algo de la infancia, pero otros contaban una historia que había sucedido en otra vida, dando muchos detalles. Y bueno, esto a él tuvo un caso que le fascinó, que él pensaba que podía ser un fraude, pero después de comprobarlo una y mil veces se dio cuenta de que era real. Dio tal cantidad de detalles que eso a él le abrió la mente y luego empezó a ver que había más casos así, y es entonces cuando él pues
a través de las pruebas que le daban sus pacientes, empezó a creer en la reencarnación. Y así pues en sus diferentes libros se transmite ese mensaje. Helen Wambach también, Vida antes de la vida. Este fue uno de los primeros libros que yo me leí cuando estaba en mi búsqueda y me ayudó mucho, porque cuenta digamos, las conclusiones de regresiones de mucha gente que había recordado otras vidas a través de la hipnosis regresiva. Los libros de Allan Kardec también me ayudaron muchísimo. Pero este fue quizá, este y el de Raymond Moody son los primeros que yo me leí. Peter Fenwick, ya lo veis ahí también con su mujer, también está metido en este fregado de la reencarnación, ha escrito el libro Vidas pasadas. Claro, lógicamente cuando uno se interesa por este tema, al final va saliendo todo. Y entonces, pues si uno tiene interés, pues al final va explorando en todos los testimonios que hay. El doctor Juan José López es un médico de Cartagena que también hace hipnosis regresiva y que también ha escrito el libro La respuesta está en el alma, también pues sobre recuerdos de otras vidas a través de hipnosis, y La vida entre vidas de Michael Newton. Este libro es diferente al resto en el sentido de que él, en este libro, habla de casos de personas que efectivamente recuerdan vida anterior a la actual, pero ese periodo que recuerdan no está situado en otra vida física, sino en el periodo, en el lugar al que vamos entre vidas, llamémosle plano espiritual. Y entonces esas personas recuerdan sobre todo la etapa anterior a antes de nacer. Y como en ese otro plano están preparando esa encarnación, tomando decisiones como la configuración de las familias, quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos, las pruebas importantes y el tiempo que van a vivir. Es decir, que nuestras vidas no son improvisadas, se preparan. Entonces, si os interesa este tema, os lo recomiendo, La vida entre vidas. Es decir, que tú, el nacer en una familia determinada, en un lugar del mundo determinado, no es casualidad. Eres tú el que lo ha decidido antes de nacer. Lógicamente, de acuerdo con los que van a formar parte de tu familia. Hablemos ahora de las experiencias de personas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido, que también los hay. Algunos de esos casos suelen tenerse o bien en sueños o bien en estado de duermevela, donde uno no está ni despierto ni durmiendo. Parece ser que es un momento de especial sensibilidad donde ellos aprovechan para comunicarse. Digamos, estás suficientemente despierto para tener la conciencia despierta, suficientemente dormido para poder verles a ellos, porque en estado de conciencia total no es tan fácil verles. Entonces, cuando una persona ha fallecido, suele intentar contactar con sus seres queridos, para hacerles saber que sigue vivo, en otro plano, pero sigue vivo, que está bien y que no nos preocupemos por él, que sigamos con nuestra vida, que ya nos volveremos a ver, que será cuando nosotros pasemos al otro lado. Esto también le ha pasado a muchísima gente. Lo que pasa es que la mayoría pues se lo calla, pues con el miedo a qué pensarán los demás, a que piensen, madre mía, cómo se ha trastornado por la muerte de su ser querido, está para ir al psiquiátrico. Pues uno dice, pues no lo cuento, para que se burlen de mí o para que me quieran enviar al psiquiátrico, pues no lo cuento. Entonces, afortunadamente ahora ya no hay esa, no tanto, sigue habiendo, pero esa mala predisposición a escuchar casos de estos, y pues a mucha gente pues se ha atrevido a contar sus experiencias de contacto con sus seres queridos ya fallecidos. Además, muchas veces sin ellos saber que esa persona se había muerto. Tienen el sueño, bueno, el sueño o la experiencia de contacto es más que un sueño. Se despiertan y dicen, uy, he soñado que venía a despedirse tal familiar. Y al momento les llaman por teléfono, oye, que tu tío, tu primo ha tenido un accidente y ha fallecido. Oye, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Porque realmente sí que han contactado. Eso hay muchísimos casos.
Luego hay gente que tiene facilidad de contacto con ese otro plano, como un sexto sentido, ¿no? Podemos llamar como queráis, que les permite contactar con ese otro plano de una manera más directa, ¿no? Podemos llamar a esa facultad la mediumnidad. Y a través de la mediumnidad, pues comunican con seres de otro plano y traen mensajes para este mundo. Muchas veces son seres queridos que no han podido comunicarse con sus familiares directamente, y a través de alguien que es sensible contacten y, oye, dile a mi mujer qué tal, qué cual, porque no lo han podido hacer directamente, ¿no? Y muchos otros casos más, ¿no? Hay muchos motivos por los cuales el plano espiritual intenta comunicar con este plano, ¿no? Bueno, ¿se puede estudiar científicamente la comunicación mediúmnica? Pues sí, se puede estudiar. De hecho, lo han hecho en la Universidad de Arizona, la doctora Julie Beisel y el doctor Gary Schwartz. Ellos idearon un experimento que básicamente buscaron a estudiantes de su universidad que hubieran tenido la pérdida de un ser querido, y les pidieron que aportaran información privada de estas personas que habían fallecido. Luego buscaron a una serie de médiums que, digamos, tenían buena reputación como personas confiables, y les dijeron a ver si era posible que pudieran dar información sobre esas personas fallecidas, los familiares de los estudiantes, y ver si realmente coincidía lo que decían los estudiantes con lo que decían los medios. Digamos que lo que se pretendía es que, si realmente esas personas fallecidas podían contactar, que contactaran y hablaran de su propia vida, para comparar lo que habían dicho los estudiantes con lo que decían los medios. Pues cuando hacen esa comparación, excepto en el caso de un medium, el resto, que trabajaban con 5 o 6 mediums, el resto, el grado de coincidencia entre las informaciones era superior al 95%. Con lo cual ellos no encuentran otra razón de esa coincidencia a que realmente se habría producido el contacto con esos seres fallecidos, y que ellos habían dado la información a través de los mediums. Pues este tipo de experimentos y los resultados los han publicado en diferentes artículos de investigación a partir de los años 2007, 2009, 2011. Hay más estudios. Y luego en un libro titulado Los experimentos después de la vida, donde ellos presentan evidencias científicas de que realmente existe la vida después de la muerte.